Hoy en Desarrollemos TV tenemos el privilegio de conversar con un líder técnico, un empresario, un servidor público, quien estuvo al frente de grandes debates sobre el desarrollo, agricultura, las políticas públicas en Colombia y en América Latina. Rubén Darío Lizarralde Montoya no fue solamente un ministro de Agricultura y el presidente de Indupalma, sino que también representa una voz autorizada frente a los temas cruciales como la seguridad jurídica, el papel del sector privado en el crecimiento económico y la urgencia de fortalecer las instituciones frente al populismo. En un momento donde la región se ve sacudida por reformas improvisadas, decisiones ideológicas y amenazas a la propiedad privada, su mirada es más necesaria que nunca. Doctor Lizarralde, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Juan. Les agradezco más bien a ustedes la oportunidad de tener este espacio y de que podamos discutir algunos temas que son cruciales para el país, no solamente hoy, sino adicionalmente para el futuro. Por supuesto. Tenemos una pregunta, doctor Lizarralde, en cuestión a la institucionalidad en América Latina. Nosotros estamos viendo desde Desarrollemos cómo muchos gobiernos en la región intentan reemplazar el liderazgo técnico por agendas ideológicas. ¿Considera usted que estamos retrocediendo en términos de institucionalidad y profesionalismo público en América Latina? Por supuesto que en términos de institucionalidad estamos retrocediendo. Hay ya varios países donde las reglas del juego, la democracia, no se están aplicando en debida forma. Por ejemplo, Nicaragua es uno, Venezuela es otro, Bolivia es otro. Y en Colombia, en estos momentos, estamos en una situación muy compleja que todavía mucha gente no la percibe. Pero lo que uno observa de lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos es que de una manera sistemática el presidente de la República ha venido anunciando distinto tipo de acciones que rompen la institucionalidad del país y que en el fondo pretenden no solamente reformar la Constitución por un sistema que no está consagrado en la misma Constitución, sino que adicionalmente lo que busca él, con algunas argucias desde el punto de vista aparentemente jurídico, pero reitero, violando la Constitución, lo que busca es quedarse en el poder. Ya su nuevo funcionario, el pastor Sade, lo ha dicho con toda claridad, y el presidente en algunas intervenciones también lo ha manifestado. ¿Se podría decir que hay algún tipo de probabilidad de que Gustavo Petro se perpetúe en el poder desde su punto de vista, doctor? Y dándonos una opinión seria, honesta, si podríamos de pronto ponerlo en una escala del 0 al 10, 10 siendo la máxima probabilidad de que se quede y 0 siendo la probabilidad mínima, ¿en dónde pondría usted ese péndulo, por así decirlo? Yo lo pondría en un 8, que él se quiere quedar y va a hacer absolutamente todo lo posible por quedarse. Por eso, en varias reuniones que he tenido desde la semana pasada, estamos estructurando una reclamación pública, no solamente nacional, sino internacional, para que se le haga seguimiento desde las instituciones internacionales al proceso democrático. Hay varias entidades a las que les he manifestado esta inquietud, inclusive a la Fundación Únete lo hice esta mañana,
eh, expresando la preocupación y el interés de que analicemos el tema para que llevemos ante la entidad internacional respectiva esta preocupación, porque esto ya hay que llevarlo a organismos multilaterales internacionales. Nosotros no podemos esperar más, no podemos seguir pensando que es un absurdo que el señor se quiera quedar o se vaya a quedar, porque las acciones que él ha tenido desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de las fuerzas militares, desde el punto de vista de las acciones jurídicas, el desconocimiento cuando las decisiones a él no le gustan, tanto del Congreso de la República como del Consejo de Estado, ya son manifestaciones muy claras de que él quiere pasarse por encima de las instituciones y perpetuarse en el poder. Él plantea que quiere unas reformas que ya en el tercer año de gobierno no fue capaz de implementar, y siempre está planteando que son otros los que son responsables de que esas reformas no se hayan establecido en el país, pero no habla de que él no es una persona ejecutiva, no es una persona diligente, no es una persona que esté actuando en todos sus cabales, no es una persona que tiene equipo de trabajo, porque no tiene equipo de trabajo. Y de hecho, en la medida en que sus funcionarios pasan a ser exfuncionarios, tienen un común denominador cuando plantean y expresan que son pocas las oportunidades que tienen de hablar directamente con el presidente de la República. Es decir, no hay una línea clara para su gabinete, para que trabajen en un sentido. Son actuaciones esporádicas sobre las cuales su equipo está recibiendo cierto tipo de mensajes, pero no hay un propósito claro, definido, prospectivista de lo que él quiere de su gobierno, del país y de lo que en su momento él llamó cambio. Ha debilitado el sistema de salud. A los jóvenes que les ofreció esta vida y la otra, ni siquiera les está cumpliendo con la financiación para su educación. La infraestructura está desfinanciada. Los subsidios que él le ofreció a los estratos 1, 2 y 3 en materia de servicios públicos y especialmente el eléctrico, no lo está cumpliendo, y ha tocado a las empresas privadas soportar ese subsidio, es decir, pagar el subsidio que le corresponde al Estado pagar, etcétera, etcétera. De modo que no solo ha administrado pésimamente mal el gobierno, sino que además despilfarró esa reforma tributaria que le aprobaron al principio de su gobierno, la más gravosa que ha tenido el país en su historia. Y hablando de reformas, la reforma agraria ha vuelto a ocupar titulares, especialmente en Colombia y en México. Usted conoce, doctor Lizarralde, de primera mano el sector. ¿Cree que estas nuevas iniciativas son viables o simplemente son iniciativas que van a repetir errores del pasado? A ver, realmente, y discúlpeme, Juan, pero no hay una iniciativa, no hay reforma agraria. ¿Qué es lo que hay? Lo que están haciendo en estos momentos es repartiendo una tierra. Pero la reforma agraria significa no solamente que haya campesinos propietarios de tierra, sino adicionalmente recibiendo crédito, asegurando unas buenas semillas para tener unas buenas producciones, que haya un buen sistema de mercadeo y que se llegue al mercado y le permita a ese campesino recibir los recursos que de todas maneras se han aplicado
no solamente en el ejercicio de las tierras, sino también de la producción. De modo que en estos momentos lo único que hay es repartición de tierras y seguramente vamos a ver lo que siempre se ha visto cuando han hablado de reforma agraria, y es que los campesinos después de un tiempo lo que hacen es vender las tierras. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de producción, porque no tienen capacidad de crédito, porque no identifican adecuadamente los mercados. Hoy tenemos tecnología no solamente en el mundo, también en Colombia, que nos puede permitir determinar si hay cultivos donde se está sembrando en exceso, que si se siembra en exceso, los precios de ese cultivo se van al suelo y quienes han trabajado en el cultivo, quienes han producido, pues van a perder recursos. Hoy se puede perfectamente determinar cuántas hectáreas hay sembradas de cada cultivo y lo que hay que hacer es identificar el mercado, qué es lo que el mercado nacional e internacional va a demandar y en función de eso promover financiamiento, promover asistencia técnica, promover la organización de quienes van a comercializar esos productos. Ahí sí podríamos estar hablando de una forma integral de reforma agraria, pero cuando se entrega solamente tierra, no se está haciendo reforma agraria. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Es decir, en este momento lo único que se ha hecho es entregar tierra, sin embargo, todos los otros componentes que definen una reforma agraria pues no existen dentro del ejercicio que se está haciendo hoy en día. Así es, Hablando un poco así es. un poco de las tierras, uno de los principios, doctor Lizarralde, más atacados hoy en la región es la seguridad jurídica. Hablamos de expropiaciones disfrazadas, reformas tributarias retroactivas, inestabilidad normativa, etcétera. ¿Qué riesgos reales, doctor Lizarralde, ve usted para la inversión y el desarrollo empresarial en este contexto? A ver, eh, estamos mal, pero podríamos de todas maneras acceder a un desarrollo de la tierra. ¿Por qué estamos mal? Estamos mal, y lo voy a aclarar también desde el principio. Cuando yo llegué al Ministerio de Agricultura, yo propuse, y no solamente propuse, presenté al Congreso un proyecto de ley donde se acababa con las UAF, que son las unidades agrícolas familiares, que le generan una limitación a la propiedad de la tierra. Se acababan con los baldíos porque prácticamente los baldíos estaban ocupados. Es decir, lo que se hacía prácticamente era despolitizar la propiedad de la tierra. Y despolitizando la propiedad de la tierra, pueden llegar grandes inversiones y se pueden hacer grandes desarrollos. Grandes inversiones y grandes desarrollos no necesariamente para grandes capitales. Pueden ser capitales colaborativos, pueden ser capitales cooperativos, pueden ser capitales que se desarrollen en común y pro indiviso, donde muchos campesinos sean dueños de grandes proyectos. Por ejemplo, nosotros en el Magdalena Medio, cuando estábamos en Indupalma, promovimos un proyecto que llamamos una reforma agraria desde el sector privado, donde le dimos capacitación al campesino, le conseguimos la financiación al campesino, firmamos contratos de venta de fruto de los campesinos hacia la empresa, y eso permitió que en 2 fincas se armaran 2 empresas, una que se llamaba el Palmar, o se llama el Palmar, y otra que se llama el Horizonte. En 2 fincas de más de 4.000 hectáreas, es decir, aproximadamente 4.500 hectáreas, se sembraron 3.000 hectáreas de palma.
Esos campesinos pagaron la tierra y pagaron el cultivo. ¿Cómo lo pagaron? Con producción. De modo que nosotros preparamos el modelo y lo presentamos a la banca para que el proyecto o el crédito fuera pagado en función de la producción. Y ellos pagaron a tiempo el crédito. No se atrasaron absolutamente ningún mes. Y esos campesinos que al principio del ejercicio el 70% de ellos no sabían leer y escribir, aprendieron a leer y escribir, los capacitamos en temas empresariales, en temas de crecimiento de la personalidad, en temas de buen manejo de la operación de sus cultivos. Hoy esos personajes no tienen 3.500 hectáreas, 3.000 hectáreas, perdón, sembradas de palma, sino que tienen 5.500 hectáreas de palma. Multipliquemos 5.500 por 30 millones, que es la tierra sembrada de palma. Eso es el capital que ellos tienen, más aproximadamente 1.000 hectáreas adicionales que están compuestas por vías, por vallados y por zonas forestales. De modo que ellos hoy son unos grandes capitalistas, generamos riqueza, creamos riqueza con ellos, y ellos eran unos campesinos que no tenían ni un centímetro de tierra, que repito, muchos de ellos ni siquiera sabían leer y escribir, y hoy tienen a sus hijos en las universidades. Eso es una verdadera reforma agraria, y lo hicimos desde el sector privado, y no tuvimos necesidad de regalarles la tierra, ni de regalarles el cultivo. Sí les regalamos la educación, sí, pero ni la tierra ni el cultivo se los regalamos, ellos lo pagaron. Hoy ellos son empresarios, y eso es lo que necesita el país. Sin lugar a duda. Y inclusive después de estos hitos y estos logros positivos, doctor, que nos comenta que pues logró consolidar en su presidencia en su, pues, en su momento como presidente de Indupalma, vemos que muchos sectores políticos al día de hoy demonizan el concepto de la agroindustria, pues inclusive después de todo lo que nos acabó de comentar, cuando en realidad la agroindustria ha sido uno de los pocos motores consistentes de empleo y exportaciones. ¿Cómo recuperamos el relato, doctor, de que la empresa privada también construye país? No sé si perdimos al doctor Rubén Darío Lizaralde. ¿Nos escucha, doctor? A ver, es muy fácil, y yo creo que lo importante aquí es hablar con hechos y con datos. Aquí hay varias regiones que tienen un potencial de generar riqueza en el sector agroindustrial impresionantes. Una de esas regiones es la región Caribe, toda la región Caribe. Y por supuesto, alrededor de la región Caribe, hay diseñado un proyecto que denominamos Diamante del Caribe. No, sí, no me he perdido. Lo que pasa es que está distorsionada la voz con la imagen. ¿Ya me están oyendo? Sí. Entonces, reitero, en el Caribe hay una opción inmensa de conquistar la costa este de Canadá, la costa este de Estados Unidos, el Caribe y la Comunidad Europea. Y está completamente estudiado, departamento por departamento, qué se puede hacer que además seamos competitivos. Otra región es la región de la Orinoquía.
En estos momentos en la Orinoquía hay 15 millones de hectáreas donde no se está haciendo nada. En ese 15 millones de hectáreas se puede sembrar marañón, se puede sembrar maíz, se puede sembrar soya, se puede sembrar caña y se puede seguir sembrando palma. Si se siembra caña y palma, podemos producir con caña etanol, como se produce en Bioenergy, una empresa que se le quebró a Ecopetrol, pero que logramos reactivar, logramos ponerla en el mercado, logramos salvar 850 empleos directos, más 3.500 indirectos. Y si esa caña se siembra, se produce el etanol, se genera energía, y esa palma se siembra, se genera aceite crudo de palma, luego biodiesel. En ambos casos se puede llegar a producir SAF, S-A-F. ¿Y qué es SAF? SAF es el combustible sostenible para aviación. Los mercados internacionales ya empiezan a mandar SAF. La autoridad aeronáutica mundial ya empieza a exigirle a las aerolíneas que consuman SAF, es decir, que se combine ese combustible vegetal con el combustible mineral y que contribuya de esa manera a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Ahí tenemos nosotros un potencial enorme. Ahí habría que hacer unas inversiones muy importantes tanto en materia agrícola como en materia industrial, importantísimas. Inclusive, ahí se puede montar un verdadero programa de sustitución de cultivos ilícitos. Nosotros hicimos un estudio alrededor de la sustitución de la coca y por cada hectárea de coca se requieren sembrar 7 hectáreas de otro cultivo. Por lo tanto, donde se tiene sembrada la coca, no se puede sembrar otro cultivo porque no se es competitivo. Y entonces, cuando han adelantado esos programas de sustitución en la misma tierra donde se ha sembrado coca, la gente o los campesinos reciben la plata, pero luego vuelven otra vez a la coca porque no hay ningún cultivo que le dé lo mismo que les da la coca. En cambio, si los trasladamos hacia unos centros productivos, los capacitamos, les garantizamos la venta de la producción de lo que se va a sembrar y los hacemos propietarios, podríamos sustituir esas 300.000 hectáreas de coca que se tienen por 2.100.000 hectáreas o de palma o de caña. Reitero, el mercado SAF está demandado y lo que se necesita es trabajar, por supuesto, conseguir un capital para poder sembrar y para poder montar la parte industrial, pero el mercado asegura el pago tanto de los recursos que se requieren para sembrar como de los recursos que se quieren para montar el tema industrial. Ahí hay un gran potencial para mitigar la pobreza extrema en este país y para darle oportunidades, no solamente a campesinos, sino también a jóvenes que están abandonando el campo y que si los hacemos propietarios van a querer ir al campo, van a querer participar de estos procesos agroindustriales importantes porque van a tener vivienda, van a tener educación, van a tener salud, van a tener un desarrollo importante en sus vidas personales y profesionales. Aquí lo que pasa es que tenemos que concebir el campo y el desarrollo del campo como la posibilidad de fortalecer, generar y crecer grandes empresas. Nosotros no podemos seguir viendo el campo como finquitas. Puede que en algunas partes así sea, pero tenemos grandes espacios para generar grandes desarrollos y darle la oportunidad a muchos colombianos de que participen de estos procesos productivos, inclusive de que entren al mundo del capital y de que estemos ahí
lo que tanto demagógicamente se ha hablado, pero que puede ser posible, y es una verdadera revolución verde, pero desde el punto de vista del capital, dándole la oportunidad a esas personas que jamás soñaron con ser propietarios de tierra y mucho menos propietarias de una empresa. De modo que las oportunidades las hay. En la medida en que haya mercado, las oportunidades las hay. Y el mercado está, la tierra está, la mano de obra está, y los cultivos que podemos sembrar ahí también están. Doctor Lizarralde, finalmente, ¿cuál cree que debería ser el rol de figuras técnicas y moderadas como usted frente al avance del populismo y la polarización en este país, en América Latina y en el mundo? ¿Es posible, doctor Lizarralde, volver a poner el mérito y el conocimiento en el centro del debate público? ¿Cómo se logra eso? Es posible. Y muchas veces eso se logra casi que por obligación. En estos momentos nosotros nos vamos a enfrentar a una elección que no es normal, que no se parece a las elecciones anteriores. Aquí nos vamos a enfrentar no solo en búsqueda de la subsistencia de la democracia, sino de la salvación del país, de la salvación de la economía, de salvación de las instituciones, de la preservación de los espacios para que los jóvenes de este país, gente madura de este país, los futuros niños de este país no se desarrollen en un ambiente como el de Venezuela, dictatorial, de pocas oportunidades, eminentemente político, pero unas políticas de izquierda que no dan opción al desarrollo. Perdóneme, es el colmo que un país como Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo hoy en petróleo, viva en la pobreza que está viviendo. Y no hablo solo de Venezuela, hablo de Cuba, hablo de Nicaragua, hablo de Bolivia. De modo que fíjense cómo están cambiando las cosas en Argentina, cómo el señor Milei le está volviendo a dar una importancia a la economía en Argentina, la importancia que tuvo en los años 50. Argentina llegó a ser una de las 12 economías más importantes del mundo. Y definitivamente la izquierda peronista, populista, acabó con Argentina. Y hoy ni siquiera ha terminado el gobierno del señor Milei, y lo que ha logrado desde el punto de vista de la recuperación del país es impresionante. Y en Colombia, por ejemplo, haríamos lo mismo, porque este es un país extraordinariamente rico que nosotros estamos desaprovechando. La politiquería está limitando el desarrollo y el crecimiento del país. De modo que nos vamos a enfrentar a una elección muy especial que, si la seguimos viendo como una elección cualquiera, pues nos vamos a equivocar y vamos a perder el país. No podemos ponerle atención a los discursos solamente. Tenemos que analizar la hoja de vida, las hojas de vida de los candidatos. Tenemos que analizar sus realizaciones. No podemos solamente reaccionar por la figura, si tiene un apoyo X, Y o Z. No, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es? ¿Con qué maleta viene al poder para que tengamos la seguridad de que va a organizar bien la institucionalidad, se va a rodear bien, va a conducir bien el Estado? Porque lo que se es muy delicado, se necesita carácter, se necesita conocimiento, se necesita trabajo en equipo. Las finanzas del país van a quedar absoluta y totalmente agotadas, y a base de impuestos, solo de impuestos, no vamos a poder crecer. Aquí hay que tener imaginación y creatividad, reducir el tamaño del Estado y conseguir recursos que necesariamente no sean de impuestos, porque si no el capital que lo requerimos para la inversión se va a seguir yendo.
y el capital que venga de afuera, pues no va a venir. Nosotros necesitamos generar y crear confianza. ¿Para qué? Para aprovechar los recursos de este país. Tenemos que volver a explotar la minería, tenemos que volver a reactivar el petróleo, tenemos que hacer de la industria una industria que tenga todas las garantías para la producción, para la exportación, para la generación de empleo. De modo que estamos en un momento muy difícil y repito, no podemos permitir que la demagogia, la mediocridad, la corrupción vuelvan al poder y continúen en el poder. Y eso puede pasar. De modo que el llamado es a que hagamos y generemos un verdadero cambio, a que miremos y analicemos, como ya lo dije, las hojas de vida, pero también si las personas tienen antecedentes o no. Y voy a decirlo de una manera vulgar, si tienen rabo de paja o no, porque hay funcionarios que son muy brillantes, que han robado mucho. ¿Eso es lo que necesita el país? No, eso no lo necesita el país. Eso le ha hecho daño al país. Eso es lo que ha debilitado la democracia en este país. Y contra eso nosotros tenemos que actuar. Doctor Rubén Darío Lizarralde, muchísimas gracias por su tiempo. Esto es Desarrollemos TV y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.